Buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar, como decía el encabezado del podcast, sobre los clavos de Cristo. ¿Eran 3? ¿Eran 4? ¿Con cuántos clavos fijaron a Cristo en la cruz? Pero para ello vamos a tomar los testimonios y la vida de una mujer llamada Flavia Julia Helena. ¿La conocen? A Flavia Julia Helena. Algunos dirán que no. Pero si yo les hablo de una tal Santa Helena de Jerusalén o Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Ahora sí saben quién es. ¿A que sí? Ahora sí muchos van a decir, Santa Helena. Bueno, hablando de Santa Helena, que no es el tema que nos ocupa, ella nace en Drépano hacia el año 250, murió en Roma en el año 329, por ende nace en la actual Turquía. Fue la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro, y aquí quiero decir algo. Fue la primera esposa de Constancio Cloro, pero antes de ser esposa de Constancio Cloro, fue su concubina. Aunque Constancio Cloro sí se casa con ella. Ella estuvo primero como concubina durante un tiempo, luego se casa con ella, y es cierto que sí se casa con ella, pero se divorcia de ella en el año 292. Eusebio habla mucho de ella, otros contemporáneos también, pero no solo va a ser recordada por ser la madre de Constantino, precursora de la conversión de su hijo. Helena se conoce, yo creo que como la mayor arqueóloga de su tiempo, historiadora y arqueóloga. Para nosotros es patrona de la arqueología, porque se conoce por su papel del peregrinaje a la Tierra Santa para buscar la Vera Cruz. Y no solo la Vera Cruz, los restos de los Reyes Magos, los clavos de Cristo. Miren, a propósito, las reliquias de los Reyes Magos están en la Catedral de Colonia, las supuestas reliquias de los Reyes Magos, de eso hablaremos. Y la cruz, ya llamada Vera Cruz, es la que hace de Helena un ícono de los descubrimientos y de la etapa de las reliquias, de la búsqueda de reliquias. En su búsqueda de la cruz donde Cristo muere, ella va a demoler el templo que se erige a Venus en el Monte Calvario. Ahí comienza a hacer unas excavaciones hasta que le dan la noticia sobre los primeros días de mayo. Le dicen, encontramos la cruz. Helena manda construir un templo allí, otro en el Monte de los Olivos. Hablaremos de esto también cuando visitamos Tierra Santa. En los podcasts anteriores hablamos de esto. Ahora, quien explica mejor esto es Santiago de la Vorágine en su Leyenda Dorada. Cuando la emperatriz, que tenía 80 años, dice Santiago de la Vorágine, cuando ella llega, tenía 80 años, la emperatriz llega a Jerusalén. ¿Qué hace? Pues llama a todos los judíos y los somete a interrogatorio. Buscó a algunos sabios, algunos muy ancianos, para que confesaran cuanto supiesen del lugar en el que Cristo había sido crucificado. Déjenme decir que la crucifixión en Jerusalén era muy frecuente. Incluso cuando hablamos de los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, vimos que en estas rivalidades, en las revueltas de los macabeos, en todas estas disputas políticas de Jerusalén, de un solo golpe se crucifican 2.000 y después se crucifican 3.000, o sea, un grupo de 5.000. Antes de Cristo ya habían 5.000 como mínimo, ya se habían crucificado, más los romanos que crucificaban como poner una multa de tráfico. Pero interroga, le dice, mire, hay una información de que el tal Gólgota no es una montaña, le dicen Monte de la Calavera, pero allí realmente lo que hay es una cantera donde Adriano II, 200 años antes, mandó a erigir un templo para la diosa Venus. Pero
Esto no es un monte, esto no es una montaña, esto no es un cerro, esto es un macizo rocoso que era una cantera que fue abandonada porque era poco útil para la construcción y empezaron a utilizarla como patíbulos para colocar las cruces. Los hallazgos actualmente nos dicen que ese espacio era imposible poner 3 cruces. Y luego hablaremos en otros podcasts de la crucifixión. No crean que era una cruz en forma de tau, en forma de T. La de San Andrés era en forma de X. Bueno. Y Santa Elena dice, pues destruyan ese templo que construyó Adriano y busquen las cruces. Busquen la cruz de Cristo. Bueno, imagínense, en ese lugar ya se habían crucificado muchas personas. Los judíos lo que le dicen es, este lugar se dedicó durante mucho tiempo para la crucifixión. Habría muchas cruces. Comenzaron a excavar y encuentran 3 cruces. En mayo, primeros días de mayo, le dicen, aquí hay 3 cruces. Elena va y dice, pero ¿cuál es la vera cruz? La verdadera cruz. Porque era imposible saber cuál de las 3 cruces era la de Jesús, que se hubiese podido saber si mantuviese la tarja, que es algo que los estudiosos han dicho, porque ella no sabía cuál era. Si la tarja decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, esa era la que debería ser. ¿Por qué perdió la tabla y no todo lo demás? Perdió esa tabla donde se decía el crimen que había cometido. ¿Por qué pierde la tabla? Bueno, cosas de la historia y cosas que la ciencia y la historia han arrojado luz en que fuese la vera cruz. Bueno, Elena dice, hay 3 cruces. Sabemos que Cristo muere entre 2 ladrones. Bueno, ¿cuál es la verdadera? La de Cristo. Se le ocurre entonces que traigan a un muerto, un hombre que había muerto hacía poco. Lo acuestan sobre una cruz, el hombre no sucede nada. Lo acuestan sobre otra cruz, no sucede nada, y cuando acuestan al muerto sobre la tercera cruz, el hombre resucita. Esto es leyenda. Después les voy a decir todas las cosas que se han hablado. No se las voy a contar ahora para no romper el hilo. Ahora, cuando ve aquello, dice, esto es un milagro. Esta es la verdadera cruz, la vera cruz. Ahora, el hallazgo de las reliquias siempre se conmemoraba en el mes de mayo. Después se cambia la fecha, pero bueno, fue en mayo cuando se encuentra. Bueno, la emperatriz y Constantino hacen que se construya en el lugar del hallazgo un templo, que es la llamada Basílica del Santo Sepulcro. Allí guardan las reliquias. Ahora vamos a lo de los clavos. Muchas personas han dicho, se llevó las cruces en el barco. No se las llevó. Dejó la cruz en esa basílica que hoy conocemos como Basílica del Santo Sepulcro. ¿Y qué toma Elena para llevar? 4 clavos. Déjenme decirles que en el año 614, cuando el rey persa Corroe II toma Jerusalén y se declara victorioso, lo primero que pide es que le lleven la Veracruz. Y le llevan la Veracruz. ¿Y sabe dónde la pone? Pues la pone debajo del trono a sus pies. Él ponía los pies sobre la cruz como símbolo de desprecio a la religión de los cristianos. Por eso es que nuestro problema, cuando dicen persas, las personas dicen los árabes, los islámicos, los musulmanes. Ellos no hicieron esto. Sí es cierto que muchos islámicos, muchos musulmanes tuvieron extremismo. Y los cristianos tuvimos muchísimo, porque mezquita que veíamos, mezquita que derribábamos y le prendíamos fuego. Pero los persas fueron más sanguinarios en cuanto al irrespeto y a la poca veneración. Porque recuerden que para el Islam, Isa, que es Jesús, es un profeta. Por tanto, hay un respeto entre ellos para nuestra religión y nuestra religión para con ellos. El caso es que el rey Corroe pone la cruz, la Veracruz, a sus pies para pisarla siempre que se sentara en su trono como símbolo de que había derrotado a los cristianos. Estos son pequeñas luces de historia. Ahora bien, como ya dije, Elena trae 4 clavos. Pero no solo se lleva clavos. Se dice que se llevó sacos de tierra, de arena, para construir una capilla, que vendría a ser un pequeño espacio,
una pequeña embajada de Jerusalén, y se lleva los sacos. Otras reliquias, se dice que realmente era pesada la embarcación y que zarpan. Cuando zarpan la embarcación en medio del mar, se va, el peso hace que no avance y que exista el peligro de naufragio. Se dice que los marineros decían, esto se va a hundir, hay que arrojar cosas al mar. Elena dice, no arrojen nada al mar, yo sé lo que voy a arrojar. Dicen que toma un clavo y lo arroja al mar Mediterráneo. Bueno, Elena, al ver este peligro, como bien dije, arrojó el clavo, la embarcación llega milagrosamente a puerto seguro y el viaje se completa. La otra historia es que Elena, para bendecir ese mar, la embarcación no se estaba hundiendo ni nada por el estilo, sino que arroja un clavo para bendecir. Entonces, si Elena se lleva 4 clavos y arroja uno al mar, ¿con cuántos clavos llegó Elena? Esto parece de niños, ¿cierto? A los niños que me oyen pueden incluso así enseñarles entre catecismo también un poco de matemáticas. Yo era muy malo en matemáticas. Si Elena lleva 4 clavos y arroja uno al mar, ¿con cuántos clavos llega Elena? Pues con 3. Ahora, ¿dónde está el problema? Que los ortodoxos en sus iconos el Cristo tiene un clavo en cada mano y un clavo en cada pie. Son 4. Muchos autores dicen que es la forma verdadera. Ahora, para la cristiandad occidental, Elena llegó con 3 clavos. Ese que arrojó al mar, no estamos seguros, no sabemos, bueno, 3 clavos. Y dicen que son, entonces, uno acá en cada mano y uno que atraviesa ambos pies unidos, uno encima del otro, como lo han visto en las cruces occidentales romanas, del catolicismo romano, que difieren de las del catolicismo ortodoxo. Los científicos dicen que parece improbable que con un solo clavo se haya podido traspasar los 2 pies juntos. Y le dan como una cuota de veracidad al icono ortodoxo de un clavo en cada pie. Aunque muchos historiadores también, cuando hemos hablado, decían, mira, es que los romanos crucificaban como le daba la gana, vamos a decirlo así. No tenían una forma exacta, reglamentada de crucificar, no estaba escrito, mire, se debe crucificar así, 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 no. Crucificar era encajar a la persona en cualquier lugar, incluso en un olivo. El caso era que se llevase a la muerte mediante esa tortura. No era un ritual, no era una ley de cómo crucificar, no había un procedimiento. No estaba arreglado. Ahora, más para acá, incluso en pleno siglo XXI, ya datos científicos y arqueológicos nos dicen que pudo ser un clavo en cada mano. Uno que atravesaría el talón o el extremo de la tibia en la articulación del tobillo y de la misma forma en el otro pie. O sea, la crucifixión sería muy distinta como la imaginamos, porque serían, en vez de los pies hacia adelante, un pie a cada lado del poste y por la parte del tobillo de ese hueso se encajaba al prisionero, al criminal, al delincuente mayor, porque realmente la crucifixión era solo para delincuentes muy peligrosos. Entonces ahí pendía hasta que moría ese subir y bajar. Ya hablaremos de todas las formas de crucifixión que existen y las que se han podido datar hasta hoy. Bien, de tal forma, aunque fuese así, y parece que es así porque se encontró un calcáneo con un clavo traspasado de esa misma época, serían 4 clavos. O sea, si fuese 2 pies hacia adelante, uno en cada pie, o en los talones, a cada lado del poste, serían 2 clavos para cada pie y 2 clavos para cada mano. En cualquier caso, la leyenda dicen que eran 4 clavos y que llegan 3. Muy bien, la pregunta del millón.
que muy pocos hacen, porque los ortodoxos y los católicos romanos están discutiendo siempre, no eran 4, no eran 3 los clavos de Cristo. Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿estos clavos eran de Cristo? Cuando se sabía que los mismos judíos le dicen, allí estos desde hace tiempos inmemoriales se está utilizando para crucificar, por tanto vas a encontrarte muchos clavos. ¿Cómo van a estar esos clavos allí? Bien, esa es la primera pregunta. ¿Eran de Cristo? Se dice que si hoy se uniese la cruz, la vera cruz, el tamaño sería enorme. Por tanto, hay reliquias que se veneran, pero que la iglesia dice, cuidado porque no sabemos. En eso sí los romanos no han dicho mentira. No han querido hacer un souvenir. Y han dicho, hay algunas que parecen ser de la época, pero no hay forma de relacionarlas con Cristo. Hay otras que por la tradición sí decimos que tienen una veracidad, pero hay otras que realmente no la tienen. Cuando se ven los dos tipos de madera, se han comparado. Y lo otro que nos daría una luz sería que estos pedacitos de cruces se llevasen bajo un microscopio y que científicos dijeran que la madera es la misma, que datan del mismo tiempo y así se podría despejar. Pero ya la Iglesia Católica ha dicho que tendrían que llevar más de 1000 o 2000 o 3000 o 4000 o 5000 trozos de madera para analizar y que no lo van a hacer porque realmente no hay una certeza de que sean de Cristo. Pero más allá, habían estado en sus manos y en sus pies estos clavos que Elena, estos 4 clavos que Elena encuentra. Bueno, vamos a los evangelios y a la leyenda. Vamos a los evangelios y a la leyenda. Lo que está escrito y lo que se supone. O lo que se toma como verdad. Dicen los evangelios que sobre él clavaron un cartel diciendo Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Escuchen bien porque esto parece una adivinanza. Cuando fueron a crucificar a Jesús, clavaron sobre él una tabla con su causa. Por tanto, si clavaron una tabla con su causa es porque se utilizó un clavo. O sea, se pusieron clavos. La leyenda dice que bajo sus pies había una especie de tablilla sobre la que se ponían los pies del crucificado a forma de alargar la muerte. Esta tablilla que aparece en las cruces ortodoxas, pueden verla incluso en la nuestra del patriarcado de Magdala, lo único que difiere es una M de Magdalena, que es la que ve la resurrección, la cruz vacía, que significa la cruz vacía, y Magdalena señalando la resurrección. Esa es nuestra cruz, la cruz de Magdala, la cruz patentada, pagada y todo lo que sea, todo con toda su reglamentación, no es un eslogan. Pero ustedes saben que siempre hay que proteger nuestros símbolos. Ese es nuestro símbolo, que se adoptó en sínodo, se adoptó en concilio, se adoptó. Bueno, van a ver que tiene las mismas 3 brazos. Uno pequeñito arriba, que sería el cartel, que lo compartimos junto con toda la ortodoxia. El central, donde irían las manos, lo compartimos con la ortodoxia. Y la tablilla girada hacia la derecha en que el buen ladrón fue al cielo y el mal ladrón fue al infierno. Todo eso lo compartimos con la ortodoxia, solo que la nuestra tiene una M, que sería esa forma de sábana blanca que han visto de una estola blanca que se pone sobre la cruz en resurrección, parece una M. Pues nosotros le hemos dado 2 símbolos. Esa sábana, esa estola blanca, que significa la resurrección y a la vez parece una M de María de Magdala. Bien. Se dice que pusieron entonces en esa tablilla, donde se ponían los pies el crucificado para alargar la muerte, esa tablilla aparece en las cruces ortodoxas, ya se los dije, también está sujeta con clavos. Y si contamos el ensamblaje de la cruz, también era unida, los brazos horizontales y el vertical, mediante clavos. O sea, que si vamos a contar cuántos clavos llevaría la cruz sin los de Cristo, supongamos que para la tablilla de los pies un clavo no aguantaría. Pero bueno, supongamos que pondrían 2 para que se sujetasen los pies y el crucificado bajase, descansase un momento, subiese y la tortura fuera más rápida. Aunque ya les digo que datos científicos han dicho que la muerte se producía en cuestión de minutos. Pero como los romanos crucificaban como les daba la gana, quizá podrían decir que sufra más y esté más tiempo. Para esa tablilla de los pies
usarían 2 clavos. Uno solo no sostiene el peso. Pongamos que fuesen 2 clavos. La cruz, para fijarla en el centro, sería entre 3 y 5. Y la tablilla, sí, con un solo clavito se hubiese resuelto el problema. Por tanto, más o menos la cruz sin Cristo crucificado tendría de clavos entre 6 o 7. Si sumamos los de Cristo, 3 o 4 serían 10 o 11 clavos. Puede ser más, puede ser menos. Recuerden que los romanos crucificaban como querían. No hicieron nunca un plano de cómo era una cruz y por tanto no sabemos. Entonces, mientras ortodoxos y occidentales luchan todavía por el clavo de más y el clavo de menos, y eso nos ha separado incluso teológicamente durante mucho tiempo, nosotros, nuestra iglesia, solo puede limitarse a decir que de Cristo lo más seguro es que fuese alzado en la cruz mediante 4 clavos, dándole veracidad a la leyenda de Helena y a lo que los científicos nos han dicho. Es imposible atravesar 2 pies con un solo clavo y que no se salga el clavo y que no haya fracturas y que no haya desangramiento y que no haya... o sea, los científicos dicen, como los romanos crucificaban como les daba la gana, nosotros no podemos decir concluyentemente que los pies superpuestos no podrían estar. Sí, podrían estarlos, pero lo más normal era que cada pie tuviese su clavo, y por eso nosotros decimos entonces son 4 clavos. Ahora, le damos veracidad a Helena, son 4 clavos porque la leyenda además lo dice. Helena lleva 4 clavos, arroja uno al mar y llega con 3. Por tanto, los 4 que dice que tiene Helena, más los 4 que los científicos dicen que Cristo tuvo que haber estado suspendido en 4 clavos, pues decimos que son 4 clavos. Pero lo que nosotros no podemos saber es si estos clavos atravesaron a Jesús o no. Porque pueden ser clavos del cartel, pueden ser clavos de la tablilla, pueden ser clavos del ensamblaje de la cruz. No hay una prueba que se pudo hacer, no había sangre en los clavos, que se podría decir, mira, hay un trozo de hueso. Bueno, si resucitó, no había hueso, pero no hay sangre, ¿no? Nosotros decimos, son 4 clavos, pero no podemos saber si estos clavos atravesaron a Jesús o no. Por eso es que esas reliquias para nosotros no representan nada. Si eran de él, porque, miren, ahora voy a lo que les quería decir. Para los judíos, Helena era una turista, de la cual se podían aprovechar, porque recuerden que para los judíos antiguos, incluso los nuevos de hoy, Jesús no era nada importante. Y por ende, lo que para nosotros sería un sacrilegio de yo decirle, mire, esta uña es de Cristo, yo como cristiano darle a otro cristiano y decirle, esto es una reliquia. Si yo lo estoy engañando a usted, para mí es un sacrilegio, para un judío no. Era normal engañar. Esto era con normal porque Cristo no era para ellos ni Mesías, ni profeta, ni nada. Entonces siempre se especuló que los judíos de aquel momento, como no creían en Cristo ni les importaba, sí dieron datos veraces sobre esta cantera. Pero incluso la historia de resucitado, siempre algunos judíos me dicen, oye, para ganar un poco de dinero, yo te traigo a alguien que se está haciendo el muerto y le digo, levántate en este y la hace. Esto no quiero decir que sea así. Yo siempre escucho lo que los mismos judíos me dicen a forma de broma, pero lo que sí coincidimos todos es que los judíos me han dicho, mira, para nosotros no era nadie, y no fue Mesías, no fue un profeta. ¿Qué reparo íbamos a tener en vender algo falso? No íbamos a sentirnos mal por eso. Si en un final queríamos que lo mataran, nos vamos a sentir mal por ganarnos un dinero posteriormente vendiendo una reliquia. ¿Tú crees que vamos a tener nosotros la conciencia de decir, no vamos a hacer este engaño? No, se vendía. Y es lo que pasó con Helena, según los relatos de algunos judíos de hoy, de la escuela, personas serias, realmente personas serias,
que me han dicho, unos lo han dicho en esa forma de broma. Es como mismo sucede hoy con los turistas, que le decimos que estos son los mejores tambores y que esto es lo mejor, y no es así, y se sonríen. Pues muchos profesores y académicos me han dicho, mira, yo no creo que si los judíos a Helena le dieron tanta información, pues bien, pero nosotros no creemos que los judíos le hayan dado una importancia al valor de la cruz para Helena. Podrían haber buscado cualquier cruz, porque no le tenían a la cruz ningún reparo. Porque no eran católicos, no eran cristianos, eran judíos, y para ellos Jesús no era nada. Hasta aquí, amigos, ya ven que eran 3 o 4, eran 4, la leyenda de Helena. Helena zarpa con 4 clavos, arroja uno al mar, llegan 3. Por tanto, si vamos a la leyenda eran 4, si vamos a la ciencia eran 4, y si vamos a la suposición podrían estar en una cruz entre 7 y 10 clavos, porque no sabemos cuáles estuvieron en las manos o en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Con esto les quiero decir un poquito de gotitas del saber. Nos encontraremos en otro podcast. Que Dios les bendiga.